De grabación. Ok. Gracias por estar aquí. Buenos días. A nombre de José Luis Ponce López de Anuyestic y Froilán López, les agradecemos su presencia en este webinar para lo que es la plática de génesis del CIABUC, que es la ingeniería humana detrás de la tecnología. Esto dentro del grupo de administración electrónica que un servidor es el responsable, en los cuales tenemos 3 grupos, que es la Comisión de Firma Electrónica Avanzada, que está la maestra Liz Barreto Zúñiga, que nos va a ayudar a fungir como moderadora de esta charla. La Comisión para el Desarrollo del CIO en las IES, que es la maestra Guadalupe Sí de la UDG, y la Comisión de la Cultura de la Administración y Gestión Financiera mediante las TIC, que es el que organiza este webinar, con el maestro Juan Manuel Laciniega y Elizabeth Velázquez, son de la Nuevo León, que nos ayudan a este webinar. El webinar que lo va a presidir, lo va a presentar una persona que tiene vasta experiencia en todo esto del desarrollo del CIABUC, de Colima, la doctora Lourdes Feria Basurto, la que se va a encargar de la moderación, como dije, la maestra Lisbeth Barreto Zúñiga, que es la coordinadora de identidad digital de la Dirección de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación de la UNAM, que ella también es la encargada de firma electrónica en este grupo de comisión, la UNAM, que lidera este tipo de proyectos. Agradecemos mucho la presencia de todos, en nombre de la UNISTIC, en nombre del Grupo de Administración Electrónica y en nombre del Grupo de Cultura de la Gestión. Bienvenidos y adelante, maestra Lisbeth. A las órdenes. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada nos gustaría leer una breve semblanza del trabajo de la doctora Lourdes Feria Basurto. Ella es consultora internacional en gestión de datos, información y conocimiento. Colaboró con la Universidad de Colima en las áreas tanto de bibliotecas como de tecnologías de información y durante 10 años fue titular de la cátedra UNESCO en tecnologías de información. Recibió el grado de doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y realizó una estancia postdoctoral sobre la gestión de datos de investigación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente participa en actividades docentes en universidades de México y otros países latinoamericanos y es autora de múltiples libros y artículos, compilaciones y traducciones. Antes que nada, me gustaría darle desde luego la bienvenida a la doctora y agradecerle. Doctora, es un honor contar con su presencia y tenerla en este foro. Muchas gracias. Gracias. Nomás comentar un ratito. Está el foro de preguntas y respuestas que pueden usar. Y por favor, si nos pueden decir de dónde nos acompañan, sería ideal que nos manden a través del chat. Y está el foro de preguntas y respuestas para cualquier cosa. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, doctora, le reitero la bienvenida. Es un honor tenerla en este foro. Y para empezar a abrir tema, nos gustaría que nos dé un poco de contexto para situarnos en este tema tan interesante para todos nosotros. En principio, nos gustaría que nos contara qué es el CIABUC, cómo surge, y a casi 4 décadas de su lanzamiento, cómo es que se financió. ¿Cuál diría usted que fueron los principales retos a los que se enfrentó? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Liz. Buenos días a todos quienes están conectados, todos y todas. Y muchas gracias a la Nuyes por haberme invitado a participar en este conversatorio que ojalá pues pueda hablar yo de manera ágil para que no se me vayan a aburrir y para que logre interesarlos en algo que, bueno, a mí me mueve mucho mi corazón profesional y trataré de contagiar esa emoción. Bueno, a ver, ahora sí que me podría volver a repetir la pregunta. Ay, no te creas, no, pero es que fueron como varias cosas en una. Entonces voy a empezar. ¿Cómo surge CIABUC? CIABUC surge por una necesidad de resolver una situación muy local en la Universidad de Colima de los años 80 del siglo pasado. Ay, qué fuerte se oye eso del siglo pasado, pero pues es la verdad. Entonces, en los 80
Las universidades públicas de la provincia mexicana no era como son ahora. Estaban prácticamente iniciando su conformación de acuerdo a una estructura que hoy ya se nos hace muy familiar. En algunas de ellas, si no es que la mayoría, apenas estaban surgiendo los centros de investigación, apenas estaban surgiendo las bibliotecas, los sistemas bibliotecarios, y había muchísimas carencias en cuanto a docentes, en cuanto a infraestructura. En fin, era otro momento histórico de las universidades públicas mexicanas y por supuesto que la tecnología no estaba tan presente como lo está ahora. Ahora no podemos imaginarnos una universidad sin internet. Bueno, entonces en el 1983 ni siquiera existía internet, una cosa que se llamara internet. Ni siquiera pensar en un tema de que cada dependencia universitaria tuviera al menos una computadora y menos que cada académico pues tuviera su propio celular, ¿no? Eso no existía. Eso era pues un mundo analógico casi al 100%. En las universidades había solamente un área de cómputo que estaba también naciendo como todo lo demás, ¿no? Estoy hablando de manera general, por supuesto, honrosas excepciones, sí que las había. Pero el caso de la Universidad de Colima era uno de estos casos, una universidad muy joven, que pues por lo mismo tenía mucha inquietud, mucha energía, muchos planes de crecer. En el área de bibliotecas, pues estábamos con ese tema de, bueno, de iniciar con un proyecto. Yo fui invitada a participar en ese proyecto por el entonces director de bibliotecas, el licenciado Victorico Rodríguez, que ese hombre nació 50 años antes de lo debido porque tenía una visión de futuro muy interesante. Y por eso, en el momento en que necesitábamos tener una mayor productividad en el área de bibliotecas, fue que nació Siabuc. ¿Por qué? Porque solamente se hacían, bueno, ahora estamos acostumbrados a las bases de datos científicas que consultamos en la computadora, ¿no? Pero en aquel entonces, por cada libro que llegaba a la biblioteca, tenía que hacerse una ficha de cartulina con los datos de autor, título, tema. Muchos de ustedes ni siquiera los conocieron ni los van a conocer, porque ya todo lo tienen en el celular o lo tienen accesible en las computadoras instaladas de las universidades. En aquel momento no había eso, pero sí teníamos una producción inmensa de papeletas a lápiz donde teníamos las fichas bibliográficas. ¿Cómo íbamos a hacer eso accesible a la comunidad de la Universidad de Colima? Pues no había manera. Bueno, sí había, pero era muy costoso porque había que reproducir de a una por una de esas tarjetitas y había que alfabetizarlas de la A a la Z para colocarlas en unos cajoncitos de madera muy monos en cada biblioteca. Pero no teníamos esa posibilidad por los costos. Entonces, en su momento el licenciado Victorico gestionó con el centro de cómputo que nos ayudaran a hacer lo que él llamó una basecita de datos. Fíjense nomás, ¿quién se iba a imaginar? Una basecita de datos para resolver nuestro problema local. Pero solo había una computadora de las que se llamaban mini, no mini, sino MIDI, una computadora mediana que ocupaba el espacio de todo un cuarto, de toda una oficina que digamos tenía pues 6 por 10 metros cuadrados, ocupaba la computadora todo el espacio de esas paredes y solo manejaba 3 programas de la universidad, el de la nómina, pues que ese es básico donde sea, el de control escolar y algún otro. Y llegamos los de bibliotecas a pedirles que nos hicieran el espacio en la computadora. Muy gentilmente nos asignaron 2 horas para capturar información de 8 a 10 de la noche. Y allí íbamos con nuestra cajita de zapatos llena de papeletas escritas a lápiz a ingresar los datos en ese computador enorme. Bueno, pues así nació Siabuc, así respondo a tu pregunta de cómo surge. Y por supuesto que con el paso del tiempo, pues fue haciendo, pues no fue siendo tan cómodo que 2 personas, íbamos otra compañerita y yo, todas las noches estuvieran de 8 a 10
capturando información para hacer una base de datos que solo se podía consultar en el centro de cómputo a través de lo que se llamaban terminales tontas, porque era lo que había entonces, ¿no? Un procesador central y las terminales que podían tener acceso. Bueno, entonces vino otra etapa en la que ya se pudo llevar, coincidió con el nacimiento de lo que ahora son las PCs, pero que en aquel entonces se llamaron microcomputadoras. Y pudimos tener uno de esos magníficos aparatos de avanzada en nuestra biblioteca de ciencias sociales. Y allí instalamos la famosa basecita de datos que empezó a funcionar muy bien. Y para nosotros, ¿verdad? Para nosotros estaba adecuado y aún así necesitábamos más computadoras, una para cada biblioteca, que en aquel entonces eran 5 bibliotecas, ahora son más de una docena de bibliotecas en los diferentes campus. ¿Y cómo le íbamos a hacer? Necesitábamos inversión en infraestructura de cómputo, en horas en horas persona que capturara y que revisara y todo esto. Entonces no fue fácil, lo hicimos, teníamos que además pagarle al programador que nos hizo ya la versión para microcomputadoras ya más portátiles, y eso lo hizo en sus ratos libres los sábados y los domingos. Entonces para eso pues hicimos llamaríamos en México una cooperacha, y pues logramos sacar adelante lo que fue la primera versión de Siabook en disquetes, en floppies, que ustedes ya no los conocieron, pero como no me traje uno, pero que eran la única manera de salvaguardar la información, ¿no? Bueno, me parece que con eso hago un panorama, pues tratando de ser lo más concisa posible de lo que es tu primera pregunta, pero no sé si me quedó fuera alguno de los temas que planteaste. Creo que no, doctora, muchas gracias. Creo que sí nos habla de qué es el Siabook, de su surgimiento y de cuáles fueron los retos que enfrentaron, que por lo que veo no fueron sencillos, ¿no? Siempre ser emprendedor y ser el primero es importante. Sin duda esto fue un detonador para otros proyectos, como menciona. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca de, no sé, del proyecto del Centro de Discos Compactos, quizá del proyecto Colima, o incluso de los proyectos y congresos de tecnología. ¿Podría hablarnos un poco al respecto? Con mucho gusto, claro que sí. Para llegar a esos temas, antes sería necesario detenerse un poquito a mirar cómo Siabook pasó de ser un proyecto tan local, solo para las bibliotecas de la Universidad de Colima, a ser un proyecto de una comunidad más amplia entre bibliotecas de universidades mexicanas. Ese paso se dio pues de una manera un tanto inesperada, espontánea, porque amigos de nosotros, colegas, me refiero a nosotros, el grupo de bibliotecas de la Universidad de Colima, colegas conocieron esta aplicación, la famosa basecita de datos, cuando todavía ni siquiera tenía un nombre, todavía no se llamaba Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, con las siglas Siabook, pero lo conocieron en algún congreso al que asistimos, se los comentamos y nos dijeron, esto tiene muchísimo valor, no sean egoístas y distribúyanlo ampliamente. Pero para eso había que ponerle estándares internacionales. No puedes hacer un producto local y llevarlo a pensar que va a servir a otras instancias si no tiene una normatividad de acuerdo con, bueno, con lo básico del ISO, con lo básico de la comunicación entre computadoras, lo que ahora serían los datos FAIR, que sean interoperables, que sean accesibles, que se puedan traducir en todo tipo de sistema operativo, pues en aquel entonces se llamaba normas internacionales y se llamaba compatibilidad. Pues entonces nos pusimos a trabajar en eso y se los pudimos grabar a nuestros amigos en 3 disquitos a cada uno para que lo probaran en sus propias universidades. Y de allí detonó un proyecto que ni nosotros nos hubiéramos imaginado.
¿Por qué? Porque todas las universidades mexicanas en sus bibliotecas tenían las mismas necesidades que nosotros en Colima. Entonces, un software para administración de sus colecciones y que además pudiera ser consultado por los usuarios de las bibliotecas y que te pudiera generar también información contable y administrativa de lo que estabas invirtiendo en la compra de, pues, de libros, de revistas científicas que entonces eran en papel, todo era impreso en aquel momento de la historia, pues fue lo interesante, ¿no? Poderlo compartir para resolver necesidades muy similares. Y la gran sorpresa fue cuando no solo colegas de México, sino colegas que ni siquiera conocíamos en otros países de América Latina, se empezaron a interesar. ¿Cómo se dio eso? Porque a mí todo fue por también el tema de la comunicación entre pares, porque colegas nuestros, una de ellas, que era asesora para la FAO, la Organización Internacional para la Agricultura, nos dijo: voy a ir a Costa Rica a dar un curso de bibliotecas y quisiera llevar sus disquitos porque es lo único que hay que me puedo llevar portátil para hablar de automatización de bibliotecas. Bueno, claro que sí, le copiamos sus 3 floppies, se los llevó muy contenta nuestra amiga Linda Sámez. A su regreso ya nos habló maravillas de que fue muy bien recibido nuestro software. Lo que no esperábamos es que a la vuelta de un mes íbamos a empezar a recibir correspondencia de Costa Rica, porque antes no había internet ni correo electrónico, ni fax. Entonces eran cartitas escritas a máquina de escribir que nos decían: queremos capacitación y queremos el software. Los invitamos, se reunieron, hicieron una especie de consorcio y nos invitaron a dar un curso para 20 universidades en Costa Rica. Bueno, de no creerse. Y el mismo fenómeno se dio en Ecuador y muy parecido en Colombia, y así se fue pasando la voz. ¿Cómo? No sé, porque, insisto, no había internet. Pero así nos dimos a conocer, pudimos posicionar pues el trabajo de la Universidad de Colima, y llegó el momento en el que ya tuvimos también que ver la parte legal con el abogado general de la universidad para ver cómo se iba a manejar ese software, que no se iba a cobrar propiamente porque era un producto de una universidad pública. Entonces se manejó la figura del contrato de comodato, que venía a ser como una licencia para estar dentro de la ley, que no se violaran derechos de autor y estas cosas, pero que se pudiera usar el software de manera legal. Bueno, hay miles de esas licencias firmadas, y no nada más, digamos, en México, sino que para ver, la última vez que tuve pues contacto con Ciabuc fue para mi tesis doctoral, ahora ya me dedico a otras cosas. Allí había registrados miles de licencias, digamos que más allá de 3,000 licencias en 22 países de América Latina. Es decir, que 3,000 universidades, a través de sus bibliotecas, tanto públicas como privadas, han usado alguna vez en su vida el software Ciabuc. Ahora ya hay muchas más opciones, ahora ya todo es, no sé, web services, todo es en internet. Ya hay software incluso gratuito, libre, open access, pero en aquel momento eso era una novedad, y lo más interesante fue que se trataba de un producto orgullosamente colimense, mexicano, latinoamericano, desarrollado por una universidad pública que tenía todos los estándares que se requerían y que pudo solucionar no solo un problema local, sino ahora sí que ya se volvió una solución global. Eso hizo que los ojos del mundo universitario en muchos países pusieran su mirada en Colima. Y de allí que empezamos a recibir llamadas telefónicas, peticiones de visitar nuestros, se pensaba que era un gran centro tecnológico lo que tenía Colima, pero pues eran unas bibliotecas
pues como eran las bibliotecas antes, ¿no? Y sin embargo, como teníamos ya cada vez más usuarios, sí empezamos a crecer. Empezamos a crecer gracias a que solicitamos apoyo, por ejemplo, en su momento de CONACYT, de la propia Secretaría de Educación Pública, y como llevábamos los resultados en la mano, llevábamos estos convenios, las licencias firmadas, las peticiones, el mismo software. Me acuerdo que una vez fuimos cargando a la Ciudad de México desde Colima, que además no había avión y teníamos que viajar en camioncito. Hicimos muchos viajes en ómnibus de México para hacer gestiones ante autoridades de la Ciudad de México, autoridades federales. Y nos fuimos cargando nuestra computadora a riesgo de dejar descuidada la biblioteca porque pues era la única, por ejemplo, o las únicas dos computadoras que había en una biblioteca, pues tomábamos prestada por 2 días una de ellas y nos la llevábamos junto con una colección de material en microficha, que eso yo creo que ya muchos ni lo conocieron, que solo se usaba en los bancos y en las bibliotecas de la Universidad de Colima. Llevábamos la colección de 300,000 cosas en microficha para hacer la demostración de cómo funcionaba el software, que podíamos teclear nombres de autores, aparecían las referencias bibliográficas y sacábamos nuestros cajones de microfichas para mostrar el material fotografiado en negativo, en un tipo de papel fotográfico llamado negativo, que no era nada negativo, era bastante positivo porque llevaba 60 fotos en cada en cada tarjetita, ¿no? Bueno, pues así tocando puertas, llevando la computadora en el camioncito, en el autobús, teniendo sesiones de trabajo con el subsecretario de Educación Superior, con las autoridades de CONACYT. Así pudimos ir alimentando el desarrollo del software. Y de allí, la siguiente situación que hubo que resolver fue dónde vamos a guardar tanta información. Almacenamiento en volumen, en grandes volúmenes. No era Big Data ni mucho menos, pero ya no había computadora que lo soportara. Entonces, mi director, otra vez el licenciado Victórico, dijo, pues vamos poniendo todo en CD, en disco compacto. Cuando ni siquiera se había posicionado el disco compacto musical, él ya estaba poniéndonos a estudiar la siguiente tecnología, que era la tecnología de grabación láser en discos compactos. Y por eso, en un momento dado, nació el CENEDIC, porque resolvimos una necesidad otra vez local para poder desahogar. Es que las computadoras, Liz, bueno, ahora pues sabemos que en el celular cargamos todo, pero las computadoras no tenían más de 40 megas, es decir, nada. Imagínate alimentarlas con todas las fichas bibliográficas de una biblioteca, pues no, se llenaban a la primera. No íbamos tampoco a comprar una y otra, 3 computadoras semanales para resolver eso, entonces lo resolvimos con tecnología de disco compacto. Cuando nadie hacía discos compactos ni en ningún país de América Latina, solo había unos experimentos en Japón y en Estados Unidos. Y te lo digo porque nos puso a estudiar el licenciado Victórico. Pero también a partir de esos estudios y de aplicaciones y experimentación, pudimos un día contar con un centro que se llamó Centro Nacional Editor de Discos Compactos en una universidad pública mexicana. Y también eso llamó la atención del mundo de habla hispana y nos buscaba, ya existía el fax entonces recibíamos fax todo el día, todos los días, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú. Mira, si me lo hubieran contado en los 80s que eso iba a pasar, yo no me lo hubiera creído, nada más porque lo viví. Y eso, sabes, que te va alimentando también ese espíritu de reto, esas ganas de superar los obstáculos, esa necesidad de estar estudiando permanentemente y buscando dónde puedas estudiar algo que no existe en un programa oficial porque es muy innovador todavía.
Entonces, tanto los bibliotecarios como los informáticos que ya formaban parte importante de nuestro grupo de trabajo que llegó a crecer muchísimo, estábamos siempre haciendo monitoreo tecnológico de qué venía, qué podía servirnos, qué más, y capacitándonos de manera continua para los retos que se presentaban, ¿no? Entonces así nació el Centro Editor, así siguió creciendo Ciabuc, y así llegamos a tener los eventos internacionales permanentes. Y algo muy importante es que cómo se motivó eso, pero no sé, a nivel humano, cómo logramos que el grupo se integrara, pero no sé si lo tienes en otra pregunta. Por lo pronto, vamos dejando hasta aquí para ver qué otra cosa me quieras cuestionar. Claro, doctora, muchas gracias. Qué interesante. Pioneros, emprendedores y sin duda marcando un camino para el resto de las universidades o de aquellos que necesitaran este tipo de tecnología. Y esto, por lo que está comentando, entiendo que los insertó de manera importante con una presencia internacional. La Universidad de Colima se situó en un momento dado, se ubicó a través de este proyecto. ¿Podría platicarnos un poco de la UNESCO, de la OEA? ¿Cómo fue que se dio esa vinculación y cómo llegaron esos organismos? Pues bueno, fue porque poco a poco se escuchaba más el nombre de Colima. Antes decir Colima o Universidad de Colima, pues era un tema más bien local, pero también a raíz de que se fueron posicionando los productos, el tema Colima fue trascendiendo pues de una manera, insisto, increíble. Entonces íbamos a muchos congresos, nos invitaban a participar con la experiencia, una experiencia real, ¿no? Una experiencia además muy latinoamericana. Nos invitaron a congresos latinoamericanos y en esos congresos alguna vez coincidió mi jefe con una de las personas que tenía más trayectoria, más reconocidas en México en aquel momento, con vínculos con organismos internacionales, que es la maestra Margarita Almada. Ella ya está retirada, ella fue directora del CICH, el Centro de Información Científica y Humanística, por muchos años. La primera mujer que estuvo en una terna para rector de la UNAM. Y ella, hablando con mi jefe, le dijo, no, es que su trabajo lo tienen que conocer en UNESCO París. Ella fue la persona que hizo el vínculo, que nos conectó con esas instancias que para nosotros era un mundo desconocido. Y un buen día, no me lo vas a creer, pero teníamos en Colima al director general de la UNESCO, al maestro Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza. Y lo que menos me podía yo creer es que estuviera asombrado con lo que hacíamos, porque para nosotros era algo de todos los días, era nuestra obligación, casi, casi, y que viniera un personaje de una institución pues tan reconocida, tan importante en el mundo de la educación, la ciencia y la cultura, a Colima, a saludar a nuestro rector y que el rector lo llevara a las instalaciones de la biblioteca, que pues tenía pues todas las problemáticas del mundo que tienen pues estas instancias, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente no funcionaba el aire acondicionado o había un problema de humedad en algunos de los baños, o sea, así, nada espectacular, no era como ir a la NASA, era ir a una biblioteca de una universidad pública y ahí estaba el maestro Mayor Zaragoza, interesadísimo, queriendo que esto se reconociera y se aprovechara sobre todo. Y entonces en una siguiente visita lo que pasó fue que nombró a la Universidad de Colima como centro latinoamericano de se llamaban Nuevas Tecnologías de Información. Y con ello pues nos convertimos en un nodo, digamos, de la UNESCO para capacitación y para actualización en estos temas de sistematización de información mediante aplicaciones informáticas para toda América Latina.
Entonces así fue como llegamos a UNESCO. Luego eso pues también llegó a oídos de funcionarios de la Organización de Estados Americanos. Se hizo mucho trabajo con la OEA también en Washington. Y posteriormente, cuando ya me tocó a mí ser coordinadora de tecnologías de información, hicimos el vínculo con las Naciones Unidas y trabajamos en un proyecto latinoamericano muy bonito que se llamó Voluntarios en Tecnologías de Información para América Latina, con jóvenes de todas las profesiones vinculados con la tecnología y en cómo llevar la tecnología a las comunidades menos favorecidas. No, esto creció de una manera impresionante y esos son algunos de los recuerdos. Y pues alguna vez tendré que escribir una novela para relatar toda la parte anecdótica que es muy linda y en la que pues tengo muchas historias muy humanas que rescatar, porque esto fue un trabajo más allá de lo tecnológico, de integración de personas, de motivación permanente, de entrega, de ponerse la camiseta. ¿Cómo se dio eso? Pues también se fue construyendo poco a poquito, fue ir tejiendo esto y lograr que el equipo que inicialmente éramos, digo yo, éramos 4 personitas, llegar a crecer a cientos de personas que pues de las cuales actualmente varias de ellas siguen activas en proyectos de la Universidad de Colima. Y no solo eso, no solo el tener muchas personas colaborando con el proyecto, sino que estuvieran comprometidas y amando mucho ese proyecto, porque nos sentíamos muy identificados. Todos sabíamos que al menos un granito de arena podíamos poner desde nuestro lugar de trabajo para ese gran proyecto que daba mucho realce al trabajo de la Universidad de Colima y que en su momento era pues muy innovador porque pues apenas se estaba gestando lo que después sería el internet y las redes sociales ni se imaginaban, ¿no? Pues otra vez me detengo aquí, hago una pausa para ver qué sigue. Sí, gracias, doctora. Justo toca el tema que justo le queríamos preguntar. Ujú, Por lo que vemos, había un fuerte impulso y una gran apertura hacia el apoyo, hacia las tecnologías. ujú, Estaban como los elementos para que ujú, éste se convirtiera en un caso de éxito, sin duda ujú. alguna. Pero sabemos que a veces no solo tiene que ver con artefactos y tecnología. Nos gustaría que nos compartiera un poco de esto que empieza a desdibujar, que tiene que ver con las metodologías, el contexto, las personas que había alrededor de este proyecto y dentro de él, que fue importante para que fuera un caso de éxito. ¿Nos puede compartir un poco acerca de esto? Claro que sí. Y para eso me voy a remitir al trabajo doctoral que hizo una antropóloga peruana, actualmente nacionalizada mexicana, que vino desde Lima a ver qué estaba pasando en Colima. Dijo, ay, a mí me interesa por qué suena tanto ese nombre de Colima en tantas latitudes y ha llegado hasta mis oídos que yo ni siquiera pues tengo noción de bibliotecas o de sistematización de información, pero soy antropóloga y me interesa conocer el factor humano detrás de un proyecto de ese tipo con esos alcances, ¿verdad? Porque proyectos tecnológicos podemos tener ahora, sobre todo que hay tantísimas aplicaciones, pues podemos tener bastantes, pero que trascendieran, que naciendo de una comunidad en provincia pudieran trascender tanto, pues sí le llamó fuertemente la atención. Entonces se vino a hacer su tesis doctoral a Colima para investigar, decía ella, ¿qué hicieron bien? Bueno, pues ahí comenzó su indagación acerca de lo que pues fue definiéndose como el modelo Colima, que no sabíamos que se llamaba así, y que publicó en su tesis de doctorado y que llamó la atención tanto y fue evaluada tan positivamente que esa tesis doctoral incluso resultó premiada en el 2007 por la Academia Mexicana de Ciencias Sociales como la mejor tesis de ese año. La tesis se llamó
los ingenieros rancheros de Colima. Y primero yo me sentí muy ofendida porque dije, a ver, ¿por qué los ingenieros rancheros y aquí mis ingenieros son tan ingenieros y tan valiosos como cualquier otro? Bueno, en primer lugar tuve que quitarme los prejuicios y desde la humildad reconocer que todo parte de la identidad. Y aquí todos éramos rancheros. Pues sí, es decir, mira que, y es una realidad, muchos de los chicos que formaron parte de ese equipo, chicos que ahora ya son padres de familia y algunos hasta pintan canas y hasta abuelos de familia, bueno, pero vivían en comunidades muy cerquita de Colima donde los levantaban tempranito para salir a ordeñar y ya que habían ordeñado, regresar a arreglarse, bañarse y lo que sea, y ya venir a la universidad a hacer trabajo de tecnología de punta. Lo mismo las chicas, primero tenían que preparar el nixtamal y luego ya venirse para acá a hacer en la mañana, a su facultad de ingeniería en la mañana y en la tarde a trabajar en el desarrollo de Ciabuc. Y lo mismo los que estábamos en otros cargos, o sea, de manera diferente, pero es una vida, es una cotidianidad, es una realidad. Entonces, allí radica la fuerza de lo que esta antropóloga llamó el estilo Colima. Y el estilo Colima no es otra cosa que conocer tu identidad, comprender tu realidad y con tus propias herramientas construir el desarrollo a como lo va planteando la misma necesidad. Es decir, partiendo de quién eres. No quieras imitar a un informático o a una bibliotecóloga canadiense o daneses o noruegos o qué sé yo. Aquí, en México, en Colima, en una universidad pública estatal, con las herramientas que tienes, pero con toda la convicción de que quieres hacerlo lo mejor posible. Capacitándote todos los días, reflexionando en los retos, preguntando y buscando soluciones y comprometido de que eso es lo que te toca hacer por ti, por tu universidad y por tu país ese día. Quizás esto suene así como muy utópico, pero es una realidad que funcionó. Y en esa realidad que funcionó no siempre es fácil porque todo equipo de trabajo es como una familia. Unos se llevan bien, otros se sacan la lengua, otros se quieren mucho, otros se dicen cosas, pero somos humanidad. Entonces, también buscar siempre un punto de equilibrio ante todo eso. Escuchar, pues también tener sesiones de trabajo más humano, digamos. Alguna vez incluso le pedíamos a algún psicólogo de la universidad que nos hiciera dinámicas y que nos ayudara a estar integrados. Y en el día a día, saber que estábamos comprometidos no solamente con llegar a la quincena para cobrar, ¿no? Sino más allá. ¿Qué hago hoy por mí, por mi casa de estudios? ¿Qué hago por mi país? ¿Qué hago pues, no sé, por qué valga la pena vivir el día de hoy, ¿no? Así que, pues, ¿qué te puedo contar? ¿Alguna anécdota que ilustre esto? Cuando todavía no existía el Internet en forma, pero ya se empezaba a hablar de ello y ya se empezaban los rectores a cuestionar el tema de una inversión fuerte en telecomunicaciones. Nosotros pues estábamos en la mira y teníamos que ser pues de los primeros también que entraran a ese tema, ¿no? De las telecomunicaciones, de la red en la universidad. Entonces, bueno, pues se hizo todo el proyecto, ya el licenciado Victórico tenía a sus asesores de CICESE, por cierto, que pues en aquel entonces era CICESE la referencia obligada y sigue siendo una de las referencias obligadas al hablar de telecomunicaciones. Ahora hay más, en aquel entonces estaba CICESE y éramos amiguitos y entonces nos asesoraban. Se hizo una primera propuesta para pues, hacer el primer cableado de fibra óptica en la universidad y resulta que la única compañía que en esos años daba servicio a esta zona
dijo, pues no puedo ir el día que quedamos y si me esperan pues voy dentro de no sé cuánto, pero la cosa es que no me acuerdo si el gobernador iba a venir a inaugurar ese primer tramo de la red instalada y se le iba a hacer una demostración y faltaban 3 días. Y la compañía nos dijo, pues no puedo, si quieren voy el mes que entra, algo así. Bueno, pero esto no importa porque a lo que quiero llegar es que me dijo el licenciado Victórico que estaba muy preocupado porque había sucedido esto. Entonces empezamos a reflexionar de qué manera pues podríamos resolverlo con un plan B. Y me dijo, mira, ya le dije a los chicos, a todos los, en aquel entonces éramos un grupo ya como de 50 personas, me dijo, ya les dije a todos los varones del equipo que si nos ayudaban y pues cada quien se mete en un ducto mañana y ahí nos vamos poniendo de acuerdo con los ingenieros de CICESE, con los doctores de CICESE para hacer el tendido de fibra. Pero nos faltan manos, Lulú me decía, y le dije yo, pues como cuántas personas se necesitan, no, pues de perdida otros 20. Le digo, pues más o menos somos la mitad hombres, la mitad mujeres, ¿no? Y si les digo a las compañeras, ay, no, pues me da pena, me dijo, ¿cómo se van a meter en los ductos y van a estar cableando así, en el rayo del sol? Ay, le digo, no nos conoces, déjame les comento. Y era ya de tarde noche, entonces fue buscarlas en sus casas y localizarlas por teléfono. Y al día siguiente, que era un sábado, a las 7 de la mañana, ahí estábamos todas y todos haciendo el primer tendido del primer kilómetro de fibra óptica del nodo central, que era la biblioteca central en aquel entonces, hasta uno de los centros de investigación de la misma universidad. Terminamos, se hicieron las pruebas, salió todo muy bien y tuvimos pues un festejo, pues era sábado ya a la 1 de la tarde, bueno, pues una comidita, ¿no? Ese tipo de cosas en las que socializas, convives, pero que estás dispuesto a ponerte la camiseta y a transpirarla y a hacer lo que se necesite, esos son los temas que fue encontrando esta antropóloga que le habían dado vida al proyecto. No es el software, no es la plataforma, no es la infraestructura, no es ni siquiera las líneas de código. Es el compromiso y la conciencia de pertenencia, de estar aportando a un proyecto que está transformando, que sea un poquito la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ella investigó. Después yo en mi tesis doctoral profundicé ya en otros aspectos para ver cuáles eran los componentes clave de ese modelo Colima. Y pues ahí lo tengo identificado, son 4 los elementos que nos funcionaron a nosotros. Y son lo que ella llama, ella usa los términos que manejó en su tesis. Uno es la infraestructura, que vendría siendo como pues, la tecnología base, digamos. Luego la tecnología de comunicación, la tecnología de una buena comunicación tanto entre nosotros como hacia afuera, porque también hubo que hacer muchas negociaciones hacia afuera, diseminar mucho la información del proyecto, darla a conocer ampliamente y luego, pues, la parte de la información, porque la característica clave del proyecto de Colima no fue tanto la tecnología, sino la información que se manejó, los contenidos, se diría ahora. Y el otro es, pues, la ingeniería humana. La ingeniería humana como elemento clave del proyecto, y esos serían los 4 componentes que se manejaron por la doctora María Teresa Márquez y que ganaron ese reconocimiento de la mejor tesis. Liz, no quiero abusar del tiempo, más bien, tú dime con qué le seguimos. Yo me emociono, pero dime, por favor. Gracias, doctora. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuenta y bueno, pues estaremos pendientes del momento en que saque sus memorias para seguir aprendiendo más. Creo que es muy interesante para todos este tema porque nos habla de cómo se abren brechas y que la tecnología no solo es esto de los artefactos, sino todo lo que engloba, ¿no?
Ujú. Y sí, efectivamente, para darle continuidad y dar oportunidad a que responda a las preguntas que tienen algunos de los asistentes, me gustaría preguntarle si hay algo más que le gustaría compartir antes de dar un cierre y permitir que nos ayude a responder las preguntas. Gracias. Bueno, pues básicamente invitar a este tipo de reflexiones, ¿verdad? Ya sea que estemos en el ámbito tecnológico o en cualquier otro ámbito, considerar este tema de el por qué y el para qué, ¿no? El tema de la conciencia. ¿Por qué estoy aquí y esto en qué contribuye pues a mejorar el mundo? Porque generalmente estamos esperando que otras personas vengan y lo mejoren por nosotros, pero pues es al revés, es de adentro hacia afuera y planteándonos esto, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Con qué puedo pues apoyar esa transformación? ¿Cómo puedo desde mis fortalezas y también desde mis debilidades? ¿Cómo puedo eso, ¿no? Conocer mi identidad, comprender mi realidad y con mis propias herramientas construir mi evolución y construir la evolución del mundo que tengo alrededor? Porque finalmente no vamos a cambiar el planeta que quisiéramos, ¿verdad? Pero es demasiado, nos rebasa. Lo que sí podemos es impactar en nuestro micromundo inmediato. Ahí es donde podemos hacer los cambios y lo vamos a hacer pues con lo que somos y con pues esa conciencia de que pues en nosotros está la posibilidad de esa transformación, Liz. Eso es lo que pues humildemente les comparto desde la experiencia que me tocó vivir y que pues se pudo demostrar que en México, si se quiere, se puede. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho la charla y bueno, me voy a permitir compartirle algunas de las preguntas y algunos de los comentarios. Por ejemplo, Iván Hernández Romero le agradece desde Monterrey el hecho de compartir los avatares e historia de este proyecto que fue tan benéfico y tan trascendente. Y bueno, creo que es algo en lo que coincidimos. Hay preguntas que tienen que ver también con, por ejemplo, por tomar algunas y que puedan ser respondidas. Le preguntan, por ejemplo, que si hubo algún tema con los derechos de registrar su sistema. Tuvieron que alguna revista o congreso que pusiera algún pero, estoy citando, para que registraran su publicación su publicación en su sistema, ya que fueron precursores, ¿hasta qué año fue la primera competencia de su sistema? A ver, vamos a ver, es que ya son varias, ¿verdad? Una es el Sí. tema de la parte legal de registro del producto de la solución. Bueno, eso lo registramos en derechos de autor desde el día 1, ¿eh? La Universidad de Colima tiene registrado su software CIABUC con todas las de la ley. Eso lo llevó a cabo el área de la universidad, tanto de donde está el abogado general como quienes manejan específicamente el tema de la propiedad intelectual. Y pues se hizo con toda la conciencia, ¿no? Entonces eso está, insisto, registrado ante derechos de autor y no tiene ningún problema porque legalmente sí tuvimos toda la asesoría de pues uno de los mejores que en la Universidad de Colima es el licenciado Óscar Javier Solorio, que se hizo cargo en su momento de todo esto, ¿verdad? Esa es una. ¿Cuál era la otra? Por ejemplo, le pregunta que cuál es la versión en la que va el software. La versión en la que va el software es la 9, hasta donde tengo yo entendido. A ver, esto yo lo estoy hablando pues de mis recuerdos, ¿verdad? Yo me jubilé hace 11 años exactamente y esto pues ya las nuevas generaciones ya lo están manejando, lo han actualizado y están pues también con proyectos nuevos de los cuales pues no necesariamente estoy tan informada, algunos los conozco, otros no. Pero sí sé que CIABUC va en su versión 9 y que se sigue utilizando en algunas bibliotecas, con todo y que ya hay, insisto, software libre disponible que se usa a nivel mundial, pero en su momento yo creo que sí resolvió muchísimas necesidades. Y aún así,
que hay tanto software libre para sistematización de bibliotecas. Siabook sigue utilizándose. De repente yo voy a otros eventos en los que participo ahora, que tienen otras temáticas, y cuando digo Colima, me siguen preguntando en algunos casos por Siabook. Me preguntan incluso si sigue existiendo, si sigue existiendo. Y, y Sigue bueno, vigente, pues ¿no? ya, sí sigue vigente en su versión actual. Y bueno, pues ya también cumplirá su misión en algún punto, pero por lo pronto ahí está, sigue vivo. Y yo creo que pues si quisieran más información, sí tendría que ser directamente con el área de bibliotecas, con la administración actual que lleva esa área en la Universidad de Colima. Muy bien, nos pregunta, no, perdón, nos comenta Carmen Díaz Novelo, muchas felicidades, doctora Lourdes, gracias por su generosidad, por compartir el tema. Y por otro lado, también nos piden que si podría repetir de los 4 componentes que mencionó, indica que solo mencionó 3 e incluso uno de ellos engloba 2. El caso de la ingeniería humana, ¿podría repetir cuáles son estos 4 componentes? Bueno, sí, es que es la tecnología de la infraestructura, lo que llamaríamos a veces cables y fierros, ¿no? Todo lo que es cómputo, todo lo que es redes, telecomunicaciones, toda esa parte de la infraestructura física, digamos. Luego, ese es uno. El otro es toda la parte comunicacional. La comunicación hacia adentro del equipo de trabajo y hacia afuera, con las autoridades, con los académicos, con el rector, con los funcionarios y con otras instancias, la Secretaría de Educación, el CONACYT, no sé, cada quien se mueve en mundos diferentes, entonces habrá cuáles son los componentes de esa comunicación. Entonces, ese tema de la comunicación es, digamos, el segundo componente. Tercer componente, en nuestro caso en Colima, fue la información, los contenidos, cuando no había nada de esto. Ahora ya si algo nos sobra es información y contenidos, pero en este caso, dependiendo de cada proyecto, el componente 3 sería la identidad de su proyecto. El tema referente a si tienes un proyecto de bibliotecas, obviamente el gran tema va a ser la información, pero si tu proyecto tecnológico es de matemáticas, pues el componente va a ser esa información referente a la solución matemática que ofrece tu software, por ejemplo, ¿no? Si tu tema en el que te estás manejando es, no sé, productos de limpieza, pues ese es el componente que le da identidad y ese es el componente 3. Y el componente 4, insisto, es la ingeniería humana. La buena relación con cada uno de los miembros del equipo, con cada persona al interior de ese equipo y con bueno, el comprometerte con el proyecto, ¿no? O sea, la ingeniería humana es esa parte de saber cuál es tu compromiso más allá de un producto. El objetivo trascendente. Y todo lo demás se da en una cadenita. No sé si con esto respondí. Sí, claramente. Muchas gracias, doctora. Pues para concluir en tiempo y agradecerle, me gustaría leer el último comentario de José Luis, porque la saluda desde la Ciudad de México y le comenta que en la Universidad Intercontinental usan Siabook 8. Ay, qué lindo. Creo que es un bonito mensaje para cerrar, porque quiere decir que sigue siendo una tecnología que sigue vigente y que siguen utilizándola las universidades. Muchas Sí, ¿verdad? felicidades. Ay, muchísimas gracias. Y gracias por leerme ese mensajito. No he tenido tiempo de entrar a ver los mensajes, pero ya veo que hay varios. Estoy muy agradecida contigo, con quienes participaron asistiendo a esta reunión, con los organizadores en Anuyes
y bueno, pues con la vida por haberme permitido estar aquí. A sus órdenes, doctora, cierro esta sesión de mi parte y le cedo la palabra a los organizadores. Muchas gracias, doctora. Un honor. Ay, qué linda, gracias. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido de parte del Grupo de Administración Electrónica. Y muy cierto lo que comentas del ingeniero humano. Nosotros estamos promoviendo mucho en el Grupo de Administración Electrónica, que es normatividad, procesos, obviamente la tecnología, pero el factor humano. O sea, es muy importante en cualquier implementación. La tecnología en sí mismo no sirve de nada si el factor humano no interviene y está comprometido, sobre todo saber usarlo. Muchas gracias, Lisbeth. La verdad te agradezco. Creo que podemos haber estado 2 horas más y todavía no acabamos el tema. Creo que es un tema muy amplio, muy interesante. Yo me tocó conocer ese tema hace algunos años, posiblemente en los 90s, y siempre era una fama impresionante y muy bueno. O sea, era lo que usábamos en ese momento para... En mi época yo estaba también estudiando algunas maestrías y era para poder recuperar información. La única manera era esa forma, ¿verdad? Con sistemas como ese tipo del CIABU. La verdad, muy agradecidos, Lisbeth y maestra Lourdes Feria. Eternamente agradecido y esperamos que pueda haber una siguiente charla. José Luis, adelante. Pues el gusto de saludar a Lulú después de no sé pero cuántos años. La última vez te vi en un aeropuerto corriendo, te habían cambiado el vuelo al otro extremo y casualmente a mí también hacia el otro y casi chocamos. Bueno, y de verdad admirarte siempre, tu carrera y esta excelente entrevista que te hace Lisbeth, de verdad, sobre todo el enfoque humano, ¿no? Y el nombre lo dice, ¿no? Génesis de Alciabiuc, la ingeniería humana detrás de la tecnología. Este enfoque centrado en las personas y cómo las personas podemos empoderar las cosas. Nos has dado una bonita lección, un repaso fantástico, creo que eso es maravilloso y sobre todo el tema que tiene que ver con cómo evolucionó un proyecto desde cualquier parte del mundo, no importa. Ese tema de esos ingenieros rancheros se me hace tan maravilloso, tan bonito y tan inspirador, de verdad. Creo que es un gran momento y de verdad te felicito por ese ejemplo, por esa ruta, por ese camino que trazaste y que obviamente con un equipo humano se logró. Muchísimas gracias por estar presente y obviamente a nuestro grupo de administración electrónica con estos seminarios web y con esta excelente entrevista. ¿Verdad? Nuestro querido Jesús, somos testigos de ello. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Gracias. Sin Gracias. palabras. Oye, yo te diría, y ya para cerrar, ¿qué sigue? CIABUC, ¿qué sigue? En 5 años, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva? Si ahorita regresáramos el tiempo, todos rejuvenecemos y encontramos un CIABUC como el de ahorita, así como está ahorita, y queremos emprender, así con esa emoción de emprender. ¿Qué sigue, Lulú? Mira, igual, independientemente de la tecnología, en lo que te dediques, hacerlo con conciencia. De hecho, yo en este momento, pues ni siquiera estoy como parte formal, digamos, de la Universidad de Colima, ya jubilada y todo, pues me dedico a otras cosas. Pero el modelo Colima es lo que sigue, porque ese es vigente y es válido para cualquier actividad. Si vas a hacer un emprendimiento, no sé, de cocina, de comida o un vivero, o si vas a hacer algo muy tecnológico, el modelo te va a funcionar. Va a ser diferente la tecnología, va a ser diferente pues el contenido, pero siempre la ingeniería humana del modelo CIABUC es lo que va a seguir vigente 5 años y multiplicados por todo lo que quieras. Eso es maravilloso. Pues gracias por enseñarnos y sobre todo por ese liderazgo que tuviste en la universidad y que ahora tienes desde tu trinchera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Les agradecemos mucho. Estén atentos a los siguientes webinars que vamos a desarrollar. Y la verdad, Lourdes Feria, te agradecemos mucho. Es una historia muy linda, muy interesante. Como dicen, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo creo que es muy bueno conocer, porque además no es nada, no es algo que se haya quedado, es algo que sigue vigente y que, y que los proyectos van a ser exitosos si seguimos este tipo de modelos. Lisbeth, Angélica, te
Te agradecemos mucho esa conducción, esa voz maravillosa que tienes. De verdad, mucha presencia y de verdad agradecer a Elizabeth, Juan Manuel, por supuesto, el gran amigo Juan Manuel Arcinier por organizar esto, Elizabeth Velázquez y Erika, que por ahí está Erika Sánchez también, que es parte importante del grupo de administración que nos acompaña. Agradecemos a cada uno de los que nos acompañaron y esperemos vernos pronto en un siguiente webinar. Un abrazo fuerte para todos, que estén bien y gracias nuevamente a todos. Saludos. Éxito.